Hola, mi nombre es Melissa y te agradezco por estar de regreso en un nuevo capítulo de mi podcast. Si algo me ha servido en la vida es confiar en que existen infinitas posibilidades, aunque nuestras circunstancias actuales no siempre nos permitan verlas. Estos capítulos están siendo grabados desde mi casa y este es un capítulo que estoy grabando mientras me estoy mudando, así que estoy construyendo los últimos recuerdos en este espacio que me vio crear tanto. Si escuchan algo por ahí, algún sonido, alguna cosa rara, es por eso. Yo valoro mucho los espacios, los recuerdos que se generan en ellos, la energía que se sintió. Y en esta casa pasaron cosas importantes y ya hablaré de eso en algún otro capítulo, pero ahora los límites. Este capítulo era importante para mí grabarlo aquí porque aquí es donde los experimenté más conscientemente. Por mucho tiempo la palabra límite me hacía mucho ruido interno, me sonaba a no dejarse sentir, a egoísmo, no sé, me sentía tan rara cuando hablaba de los límites, se sentía tan distante. Y ahora, después de tomar conciencia de muchas cosas, muchas creencias que estaban en mi interior y que me impedían establecer límites, y ver cómo ese no establecerlos era justamente lo que me estaba limitando. No puedo sino transmitir la importancia de hacerlo, por muy incómodo, por muy raro, por muy feo que pueda sentirse al principio. Y sobre todo si tú eres como yo y como muchas otras personas que han tenido infancias rodeadas de trauma, si viviste con personas con problemas mentales, adicciones y demás, o incluso si no, lo más probable es que hayas aprendido que tus límites no importaban en algún punto y que no puedes establecerlos y que no merecen ser escuchados. No sé si tu caso sea diferente al mío, seguramente sí, pero yo no había escuchado hablar de los límites sino hasta que tenía como 26 años, o sea, nadie nunca me dijo qué son, que podía establecerlos, para qué sirven, cómo pueden hacerme sentir. No, o sea, en mi caso, al vivir con un padre alcohólico y depender económicamente de él, generé mecanismos de supervivencia muy marcados, en parte aprendidos de mi madre. Uno de ellos fue la empatía. Constantemente yo sentía que tenía que reforzar mi habilidad para empatizar, porque dependiendo de cómo se levantaba mi padre, de con qué genio se levante el día de hoy, de si es que algo le molestaba o no, yo tenía que saber cómo actuar. Y eso incluso me servía para no odiarlo por las cosas que hacía, sino tratar de, entre comillas, entenderlo o justificarlo. Y eso me impidió poner límites. Y sí, yo sé que hoy en día el mundo necesita mucha empatía, pero incluso la empatía en exceso es tóxica, la empatía en exceso es limitante. Entonces, siempre hay que buscar el centro, buscar el balance. En varias ocasiones en mi infancia yo quise expresar mis límites y no sentí que fueron escuchados ni respetados. Esto puede verse como cuando te obligan a comer algo y ya no tienes apetito o ganas. Puede verse como cuando te obligan a saludar con beso a alguien que no conocías. ¿Han visto cómo los niños como que no quieren hacer eso, pero los papás les obligan? O en mi caso puede verse incluso teniendo que disculparte por cosas que no eran tu responsabilidad o que no te correspondían, cosas que ni siquiera entendías por qué estaban mal. Puede verse de muchas formas, o sea, de verdad, estudiar los límites generó en principio mucha resistencia en mí, porque era doloroso ver cómo ciertas cosas que yo había normalizado en verdad eran muy tóxicas. Una cosa que mi mamá hacía para poder lidiar con mi padre mientras vivimos con él, es decir, para poder lidiar con el trauma que estaba sufriendo, es algo que después se quedó integrado en nuestra familia y algo con lo que de hecho bromeamos con mis hermanos, con mi familia cuando estamos juntos. Mi mamá buscaba constantemente la paz y en su afán de mantener la paz, no hablaba, no se expresaba, no decía nada que pudiera generar conflicto de alguna manera, y muchas veces esto jugó en su contra. Por ejemplo, si algo sucedía, si sentíamos que alguien nos había hecho algo feo en la escuela o mis hermanos o lo que sea, yo iba donde mi mamá y me quejaba con ella y le decía lo que sentía, quizás para que me protegiera o para que me defendiera, y mi mamá solía respondernos lo siguiente: no le hagas caso. Ándate a tu habitación y no le hagas caso a tu hermano.
Anda a la escuela y no le hagas caso a esta persona, tú haz lo tuyo. Lo mejor que puedes hacer es ignorar, hacer como si no pasa nada. Y debo decir que a veces sí funcionaba, pero la mayoría de veces no funcionó. Otra cosa que hacía era, en función de evitar conflicto, no darnos respuestas de sí o no. O sea, si es que queríamos algo o le preguntábamos algo, sobre todo si la respuesta era no, siempre nos respondía, ya vamos a ver. Entonces yo le preguntaba, ma, entonces sí vamos a ir al cine, ya vamos a ver. Ma, ¿puedes hacer esto? Ya vamos a ver. En lugar de decir no, porque no quiero, porque no puedo, porque me siento cansada, porque no me es posible, lo que sea, su respuesta era ya vamos a ver, por no decirnos no. A veces incluso creo que tal vez tenía ganas de decirnos que sí, pero no era posible y simplemente nos decía ya vamos a ver. Nada de esto mi mamá lo hacía con mala intención, por cierto. Una parte de mí se siente incómoda contando esto, compartiendo esto, porque siento que de alguna forma estoy traicionando a mi familia contando estas cosas, pero la verdad es que no estás traicionando a nadie cuando lo que estás compartiendo es tu historia. Además, los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, entregan lo que saben, y si somos honestos, antes y todavía yo creo que en la actualidad, no se le da suficiente importancia al desarrollo personal, a la inteligencia emocional, a impartir herramientas para que las personas gestionen sus emociones y para que sepan transmitir eso a sus hijos si es que son padres. No hay esto. A mí nadie me enseñó esto. O sea, si es que lo están enseñando en algún lugar desde muy niños, qué hermoso, les felicito, pero yo no he visto que esto se haga. La gente valora mucho más el enseñar otras cosas antes que enseñar esto. Y es tan raro porque en realidad nos estamos constantemente relacionando con gente en donde sea, o sea, cualquier trabajo que tú quieras realizar, a no ser que sea, te quieres ir a vivir en el medio del bosque completamente solo, implica relacionarte con gente de una u otra manera. Así que sería tan importante que nos enseñen estas herramientas. Pero bueno, el que no nos lo enseñen no justifica ciertos comportamientos. Pero de alguna forma es entendible que las personas hagamos solamente aquello que sabemos hacer. Si no hemos visto nada más, si no hemos aprendido nada más, obviamente eso es lo que haremos. Ahora, eso no quita que si te obligaron a comer aun cuando estabas lleno o satisfecho, y realmente esto no es algo que me ocurre a mí, por cierto, a mí nadie me tuvo que obligar a comer de niña, yo comía todo. Pero eso no quita que para ti sea difícil definir cuándo vas a estar satisfecho o satisfecha o si ya no quieres comer. Tal vez esto te conduzca de grande a no saber escuchar tu cuerpo en cuanto a la comida y comer demasiado o comer muy poco porque constantemente estás haciendo lo que otros te dicen que hagas respecto a tu alimentación y no te permitiste escuchar a tu cuerpo desde niño o desde niña y por lo tanto no sabes cómo escuchar a tu cuerpo en la adultez. Y es por eso que hay tanta gente que sigue tantas dietas y tantas cosas porque siente que no sabe hacerlo solo, siente que no sabe establecerse esos límites o sentir su cuerpo para saber cuánta energía de comida necesitan. Así que esto es algo que pasa mucho, ¿eh? En mi vida yo siento que realmente estoy agradecida, de hecho, por lo que mis padres fueron y también por aquello que no fueron conmigo, porque me han impulsado en muchos aspectos a ser como soy hoy y amo quien soy. Esto es algo que puedo decirlo ahora, pero la falta de límites desde mi crianza sí me marcó fuertemente la forma en la que viviría mis experiencias más adelante en mi adultez. A mí me faltaron recursos y tuve que buscarlos. Y siento que es importante compartir esta información para quien le resuene y la necesite, como siempre. Y quisiera en este punto mencionar que este tema puede despertar incomodidad, enojo, rabia, tristeza, y que estas no son emociones malas. O sea, de hecho, son emociones muy inteligentes que nos ayudan a ver cosas, que nos dotan de una perspectiva necesaria para poder ver aquello que desde los lentes de la felicidad no logramos ver siempre, ¿ya? La incomodidad, la vergüenza, el miedo, son todos lugares que nos muestran eso que merece ser escuchado, aceptado, trabajado, integrado. De hecho, nos dan dirección, nos muestran el camino. Si es que esto te incomoda, entonces aquí hay algo para ti. Así que
¿Qué son los límites? Los límites son una forma de protección emocional que usamos para definir y para saber regular nuestra aceptación sobre la forma en la que otros nos tratan. Son una definición interna de aquello que es aceptable y aquello que no. Y a la vez son un manual que merece ser comunicado a quienes nos rodean acerca de cómo nos sentimos bien de que nos traten y cómo no. Y es como, espera, ¿puedo hacer eso? Sí, sí puedes. De hecho, deberías hacerlo. Los límites nos mantienen a salvo, nos permiten dejar de sentirnos necesitados de otras personas, ser demasiado empáticos, controladores o tratar de agradar constantemente y tratar de ser aceptados constantemente. Nos protegen de ser víctimas de abuso emocional o manipulación por parte de otras personas. Los límites son necesarios. El no saber establecerlos puede ser una respuesta al trauma. El no querer decir o expresar tus límites o sentimientos con el afán de mantener la paz suele estar relacionado a eso que aprendimos, suele estar relacionado con el miedo al conflicto. Entender que viene de ahí es muy importante, porque nos permite dejar de juzgarnos por no saber hacerlo en la actualidad. Nos permite entender por qué razón no hemos sabido utilizar nuestra voz, expresar lo que sentimos, y nos da la oportunidad también de responsabilizarnos de sanar esa parte de nosotros mismos. Es muy importante sanar, porque cuando no hablamos, cuando no expresamos, cuando no decimos aquello que es importante para nosotros, estamos irrespetando nuestros propios límites. Y si nosotros no los respetamos, entonces, ¿quién lo hará? Además, callar puede incluso enfermarnos. Es así, está comprobado. Sanar es importante, no podemos hacer nada con lo ocurrido en el pasado, no hay justificación para las cosas malas que hayan podido sucedernos, pero sí es nuestra responsabilidad aquí, hoy, sanar. Y tal vez como yo no tienes idea de si sabes o no poner límites, yo no tenía idea. Entonces voy a nombrar algunas formas en las que esto se puede apreciar en ciertos comportamientos. No sabes poner límites si prestas dinero, atención, tiempo, energía que no tienes a otras personas. Si es que ofreces tus consejos aun cuando no te los han pedido. Si es que haces cosas que no quieres hacer porque no te gustan, porque no lo sientes y aún así te obligas a hacerlo. Si es que eres codependiente. Si es que constantemente te quejas de cómo otros te tratan sin hacer nada al respecto. Si es que no tienes tiempo para ti mismo o para ti misma, entonces no sabes poner límites. Si es que das a las personas varias oportunidades para herirte, si es que compartes con las personas mucho más de aquello que se siente cómodo para ti compartir, si es que te sientes resentido porque los demás no te dan aquello que tú diste, si es que permites que otros te digan cosas y se expresen sin permitirte a ti hablar o expresarte, o si te sientes frustrado por otros cuando te piden ayuda, todas estas pueden ser formas o lugares en los que no has establecido límites. Y sé que existen muchas creencias alrededor de poner límites, muchas que vienen aferradas al miedo, el miedo al conflicto, por ejemplo, el miedo a perder a alguien, el miedo a herir a alguien, a decepcionar a alguien a través de establecer los límites. Pero creo que, y hablo desde el hecho de que siento que he sido una people pleaser en recuperación, constantemente tratando de complacer a los demás. Y no lo digo en broma, lo digo bastante en serio. Estas son cosas que de vez en cuando me suelen seguir pasando a mí. Estos miedos, este miedo a tal vez al conflicto, a perder a alguien. Siento que muy de vez en cuando, pero todavía me pasa. Y a veces solía sentirme mala o cruel por expresar mi rabia, aun cuando estaba justificada. Solía sentirme culpable por establecer límites. Me sentía abrumada después de establecerlos. Y a veces incluso necesitaba tiempo para descansar, tipo irme a dormir después de tener conversaciones difíciles. Pero ahora cada que eso sucede, me recuerdo a mí misma lo siguiente. Mi tiempo y mi energía son sagrados para mí.
Y al ser seres sociales siempre vamos a estar relacionándonos con otras personas, así que tendremos que amarnos lo suficiente como para saber establecer límites y enseñar a los demás cómo deben tratarnos, decidiendo qué cosas estamos dispuestos a aceptar y qué cosas no estamos dispuestos a aceptar. Me recuerdo que yo soy responsable de establecer y honrar mis límites, pero que no soy responsable bajo ningún concepto de cómo las personas pueden reaccionar ante el establecimiento de mis límites. Así que si mis relaciones se terminan porque he decidido establecer límites, esta es una señal de que los cimientos de esa relación estaban rotos, porque en las relaciones sanas se pueden establecer límites sin temor a represalias, a cortes, a manipulación. Y cuando hablo de manipulación, esta puede ser muy sutil y disfrazada de una buena intención. Así que hay que estar pilas con eso. Aunque pueda preocuparme realmente perder a otra persona por establecer límites, hoy por hoy me preocupa más perderme a mí misma en una relación tratando de agradar y adaptarme a todo a mi alrededor sin serme fiel a mí misma. Porque lo más probable es que las personas a quienes estoy tratando de agradar no me devuelvan aquello que yo les doy, que no me devuelvan aquello que yo no soy capaz de darme a mí misma. ¿Por qué me lo van a devolver? Si al poner límites las personas reaccionan con enojo u hostilidad o con manipulaciones, sí, o sea, tal vez sea que no tienen herramientas necesarias para lidiar con los sentimientos incómodos que surgen cuando alguien te aclara sus límites y te muestra que los rebasaste. Pero más allá de eso, si pese a que comunicamos nuestros límites, estos son irrespetados, entonces sinceramente lo que podemos hacer aquí es agradecer porque se te está mostrando el borde en donde ha terminado el respeto que esas personas sienten por ti. Muchas veces cuando ponemos límites, la gente se enoja o se molesta. Y cuando sucede esto es tal vez porque se estaban beneficiando de que estos límites no existían. Así que esa reacción realmente no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad somos nosotros mismos, nuestros sentimientos. Además, cuando alguien cruza una línea, cuando alguien rebasa un límite, tiene sentido que se sienta raro o incómodo y que reaccione como quiera reaccionar. Ese no es nuestro problema, de verdad. Algo que el Javi siempre me dice, y para quienes no sepan, Javi es mi novio, es que las conversaciones incómodas traen una vida fácil. Difficult conversations, easy life. Y de verdad deberían enseñarnos a comunicar nuestros sentimientos. O sea, aprendemos matemáticas, álgebra, física, química, biología, y nadie nos enseña algo tan base que de verdad, o sea, sí o sí, así decidas convertirte en ingeniero aeroespacial, científico o militar, todos vamos a usar la comunicación, todos vamos a necesitar expresar nuestros sentimientos. Y les juro que habrían mucho menos enfermedades como cáncer, amigdalitis, tiroides, si nos enseñaran a utilizar nuestra voz, a hablar lo que necesitamos que sea hablado de una manera asertiva y a tiempo. De hecho, habría mucho menos conflictos, o sea, el expresar nuestras necesidades es como algo base. Para algo tenemos voz, para algo tenemos la capacidad de hacerlo. Establecer límites es un acto de amor y un acto de respeto hacia nosotros mismos. A medida que vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta de esto, porque cada vez vamos transformándonos y cosas que antes tolerábamos ya se vuelven intolerables y lugares y momentos en los que antes nos quedábamos callados, ahora es imposible hacerlo. Ahora necesitamos expresarnos y lugares que antes nos sacaban de quicio y necesitábamos pelear, tal vez son los lugares en donde ahora preferimos permanecer en silencio, porque empezamos a entender el valor de nuestra voz, empezamos a entender que existen situaciones que ya no merecen nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención. Y eso es realmente importante, porque más allá de establecer límites, está el establecerlos de manera asertiva y a tiempo. Y esto solo se va logrando a medida que ejercitamos el músculo del establecimiento de límites. Y estos se van volviendo menos incómodos y más gratificantes. Vamos teniendo menos miedo, nos vamos empoderando más, vamos teniendo menos duda y más certeza. Y este proceso requiere de algo que es muy importante, que es el autoconocimiento. Lo que es un límite para ti no tiene por qué ser un límite para otra persona. Los límites no son algo preestablecido en la sociedad y que todos sabemos y entendemos, no.
Los límites son una definición interna y para crearla hemos de conocernos a nosotros mismos. Tenemos que escucharnos, tenemos que entender nuestro pasado, experimentar qué se siente bien, qué se siente mal. Hemos de pasar tiempo a solas con nosotros mismos. Yo amo pasar tiempo a solas conmigo misma. Hay que ir a terapia. Podemos hacer journaling, podemos escribir, eso es tan sanador. Podemos meditar, estar en quietud, en silencio, observadores de qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, que tiene todas las respuestas. Los límites son una definición que la pones tú y después los expresas. Y esta parte es tricky, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, o al menos a mí nadie me había enseñado. Yo a veces usaba los gritos. No estoy orgullosa de eso, pero sé que tenía una respuesta al trauma y sinceramente me amo por gritar cuando ha sido necesario. A veces todavía lo hago, no a la gente, simplemente grito en espacios abiertos, hago sonidos raros en mis meditaciones, me lo permito. Pero expresar los límites es importante. Si no, no sirven de nada. Tal vez tú sepas tus límites, pero si no los expresas, nadie va a saber respetarlos. A medida que vas aprendiendo cómo ponerlos, te darás cuenta de que vas ejercitando este músculo y vas haciéndolo de manera más asertiva, más a tiempo. No siempre lo haremos perfecto, no somos robots, o si lo somos, todavía no soy consciente de eso. Pero después encontrarás formas, buscarás ejemplos. Yo una vez le pedí a una amiga mía que me enseñe cómo lo había hecho con su madre y me encantó cómo lo planteó. O sea, me dijo, yo le dije a mi mamá cuando acudía a mí, le dije, ma, confío en que sabrás qué hacer en esta situación. Y con dificultad dejaba que lo haga sola. Uf. Ay, de verdad eso me inspiró. Así que gracias, Carlita, por compartir esta forma de hacerlo conmigo. Otra forma de expresar los límites son las cartas. Para los que amamos escribir, esta forma es muy terapéutica, muy inteligente, porque podemos escribir lo que sentimos sin pensarlo, o sea, como una forma de soltarlo todo, así sin filtros. Lo lanzas en el papel y después relees la carta unas cuantas veces, sientes lo que está en esas palabras, te permite sentirlo y que como que lo encarnas y después, cuando pasa ese sentimiento, editas la carta con amor y con compasión hacia la otra persona, para que podamos enviarla con el afán de establecer límites y no necesariamente herir a alguien. Hay que practicar. Solo así nos vamos volviendo mejores y aún así a veces no sabremos hacerlo y eso nos servirá para la próxima vez hacerlo mejor. Hay algo que quiero recordarles y es que tenemos permitido establecer límites, honrarlos. Podemos tomar la violación de estos límites seriamente y podemos proteger nuestra energía. Somos capaces de pausar para sintonizar con nuestro cuerpo, con sus sensaciones, pensamientos, emociones y definir qué se siente bien, qué es aceptable y qué no es aceptable y expresarlo a los demás. Podemos tomarnos tiempo solos, meditar, hacer journaling, podemos pedir ayuda, no tenemos por qué hacerlo solos, ya sea terapia o como yo hice, ir a una amiga a preguntarle cómo lo hizo ella. Somos capaces de validar nuestras emociones y nuestros instintos. Podemos confiar en ellos y sobre todo somos capaces de crear una relación sana con nuestro niño o nuestra niña interior, porque es de ahí de donde vienen estos miedos no sanados. No necesitamos hacer constantemente lo que otros quieren que hagamos. No necesitamos ni tenemos que anticiparnos a las necesidades de otras personas. No necesitamos que otros nos aprueben ni dar explicaciones a quienes no sentimos que merecen que se las demos. No tenemos por qué sentirnos culpables de establecer límites. No tenemos por qué decir sí cuando no queremos decir no. No tenemos que sentirnos mal por querer quedarnos esta noche en casa. No tenemos que esforzarnos demasiado para sentirnos suficiente. Somos suficiente. ¿Tenemos que sentirnos de la misma manera que la otra persona se siente? No, no tenemos por qué minimizar nuestras emociones, ni permitir que otros lo hagan. No tenemos por qué pretender que somos diferentes a quienes realmente somos, ni tenemos por qué poner a otros antes que a nosotros mismos. Hay un miedo que se repitió bastante en una encuesta que hice en Instagram y que mucha gente ha compartido conmigo, y es, ¿qué pasa si se acaba mi relación cuando yo establezca límites o cuando los exprese?
Y es un miedo que yo también he sentido y me tomó algún tiempo, pero ahora entiendo que los finales de las relaciones no siempre significan algo malo. De hecho, no tendrían por qué significar eso. Cuando terminas una relación implica que estás eligiendo algo mejor para ti mismo. El dolor que sentimos tiene más que ver con el significado que nosotros le hemos dado, con la costumbre y con la adicción que se genera al estar con otra persona y sentir que esa persona, sobre todo si es una pareja, hace que segreguemos sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir muy bien. Y en mi caso, en varias ocasiones sentía que me daba miedo dejar a alguien en respuesta a un trauma que tenía. Había una parte en mí que hacía que el drama en una relación me resulte familiar y tuve que sanar eso para poder tener relaciones más sanas. En fin, terminar una relación no es algo malo. Es malo si lo juzgamos así. Podemos terminar una relación porque deja de ser lo que queremos, porque no se alinea a donde queremos llegar, porque estamos cansados de querer hacer que funcione, porque nuestras necesidades han cambiado o porque no queremos seguir aceptando lo que ocurre en nuestra relación. Podemos hacer esto. Sea como sea, no tenemos que esperar a una ofensa mayor para hacer que las cosas se terminen con alguien. Y me lo digo a mí misma, está bien caminar con gracia en otra dirección. A veces la paz es más importante que darle a alguien una explicación. Pero si decides quedarte, si existe dentro de las personas que forman parte de una relación la voluntad para trabajar en los aspectos importantes, los límites solamente fortalecerán ese vínculo. Porque implican conocernos más con la otra persona, implican abrirnos, mostrarnos vulnerables, hacer estas cosas que son la mejor forma de afianzar una relación. Si los cimientos de una relación son lo suficientemente fuertes, si las bases con las que se construye esa relación son auténticos, los límites simplemente expandirán esa relación. Los límites se transforman en una oportunidad. Los límites son una oportunidad. Y al principio, cuando empecé a establecerlos conscientemente, me costaba mucho y me sentía muy rara y me sentía mal y me sentía incómoda. Y cuanto más empecé a hacerlo, también empecé a relacionarme mejor conmigo misma. Porque este protegerme hizo que me sienta agradecida conmigo misma, hizo que aumente mi confianza en mí, hizo que deje de sentirme indefensa, que deje de sentirme necesitada, que deje de querer contarlo todo, controlarlo todo a mi alrededor. Mientras hacía este capítulo, sentí la necesidad desde el amor de hacerle una carta a mi madre. Y mientras escribí esta carta lloré tanto. Le dije todo lo que sentía, establecí cómo quería que fuera nuestra relación, qué cosas ya no quería, qué cosas he aprendido, qué cosas he notado, que he tomado distancia. Ahora que vivo al otro lado del mundo, qué cosas he conocido en mí misma a través de la terapia y el coaching. Fue una carta difícil y siento que soy muy valiente por haberla escrito, porque siento que es mi responsabilidad reescribir mi historia, no repetir los mismos patrones que mi familia, aprovechar que tengo a mi madre viva, que puedo trabajar en mi relación con ella. No porque sea la culpable de nada, sino porque la amo y porque siento que trabajar nuestras relaciones es sanar nuestras relaciones. No quiere decir que haya algo malo con ellas, quiere decir que amas lo suficiente a una persona como para decidir comprender, escuchar, aceptar, integrar, expresar. Cuando envié esta carta sentí mucho miedo y creo que una cosa de poner límites, o sea, es muy diferente poner límites a los amigos, a la pareja, a los jefes, a los compañeros de trabajo. Es muy diferente que ponerle límites a tus padres, porque te invaden miles de sentimientos y miedos. ¿Será que es necesario? ¿Será que sirve para algo que le diga todo esto? ¿Será que se lo toma a mal? ¿Será qué pasa si se muere y yo le digo esto y le hiero sus sentimientos? ¿Será que puede sin mí? ¿Será que soy egoísta por hacer esto? ¿Será que? Te haces miles de preguntas, pero cuando me aquieté, cuando pude ver el dolor que mi espalda sentía relacionado con esto, cuando me hice las preguntas y solté, la respuesta siempre fue sí. Hazlo, pon esos límites porque los estás haciendo desde el amor. Tienes la oportunidad de hacerlo directamente, porque mucha gente ya no tiene a sus padres aquí y en ese caso recomiendo que escriban la carta igual y la lean y la quemen y entierren lo quemado en un lindo lugar y lo hagan como un acto simbólico, porque eso es importante para ustedes. Es importante cambiar la narrativa para soltar, para sanar. Creo que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para sanarnos. Nosotros somos el pedazo de jardín que se nos encargó para cuidarlo. Cuando sanamos nosotros, podemos acompañar a otros a sanar. Cuando estamos bien con nosotros mismos, solo ahí podemos permitirnos estar para los demás. Así que la respuesta siempre fue sí, hazlo. Porque hacerlo es un acto de amor y no de miedo, porque hacerlo
Es lo mejor para mí y hacer lo mejor para mí en este sentido, hacer lo que se siente correcto, en ánimo de sanar, es hacer lo mejor para todos los involucrados. Es poder ser una persona más consciente en el resto de áreas de mi vida, es ser una persona consciente en mi rol de hija, de pareja, de amiga, de profesional, es expandirme. Así que lo hice. Le envié la carta a mi mamá preguntándole primero si le gustaría leerla, porque no tiene por qué hacerlo si no quiere. Ella no me debe nada a mí ni yo a ella. Y ella me dijo que sí, así que le envié la carta y las cosas todavía son muy prontas para saber los resultados a nivel práctico, pero a nivel emocional valió completamente el hacerlo, porque me siento mejor conmigo misma, muchísimo mejor. Y creo que honro a mi madre y a mi padre y a todos mis ancestros al sanar, al evolucionar, al encargarme de mí, de mi propia felicidad, al llegar más allá de lo que ellos han llegado, al trascender las cosas que ellos no lograron trascender. Creo que es así como reescribimos la historia. Hay esa creencia de que les debemos todo a nuestros padres. Yo creo que nadie debe nada a nadie. Yo creo que nuestros padres nos impulsaron hasta un lugar y desde ahí nosotros corrimos a buscar nuevas referencias afuera de aquello que no vimos en casa y vamos transformándonos en lo que nosotros queremos. Así que nada, nadie le debe nada a nadie. Eso es solo una creencia a veces tremendamente limitante. Y no quiero cerrar esto sin decirles algo que es muy, muy, muy importante. Algo que me dijo una de mis mejores amigas respecto de los límites. Y gracias, Nini, por ese recordatorio que se me quedó en mi cabeza muy presente. Si estamos aprendiendo a poner nuestros límites, a respetarlos, a pedir que nos respeten, tendremos también que aprender a respetar los de los demás, a consultar si quieren saber nuestra opinión o recibir nuestros consejos, a no esperar que la gente se sienta como nosotros nos sentimos, a aceptar cuando a alguien no le gusta algo que a nosotros sí y no quiere hacerlo, a respetar el tiempo y la energía de los demás a la vez que nos respetamos a nosotros mismos y que respetamos nuestro tiempo y nuestra energía, porque no podemos pedir a los demás aquello que nosotros mismos no estamos dando. Sé que me quedan circunstancias, personas, situaciones en donde aprender a poner límites. Sé que tal vez estas palabras se están quedando cortas sobre todo lo que se puede hablar sobre este tema, pero tal vez es una invitación a seguir indagando en lo que se siente bien para cada uno de nosotros. Al final los límites son de cada persona, son una definición interna. Es por eso que es tan crucial autoconocernos para poder definirnos, para poder definirlos, no definirnos, definirlos, definir esos límites, lo que se siente bien y lo que se siente mal en la actualidad. Y hacerlo constantemente, porque esos límites van cambiando conforme vamos atravesando distintas situaciones de la vida. Estamos en constante transformación. Si no sabes por dónde empezar, mi consejo es, y lo digo sin que me lo hayan pedido, porque este es mi espacio, este es mi podcast, pero mi consejo es que lo que sea que hagas, hazlo desde el amor. Obsérvate y pregúntate desde dónde estás actuando. ¿Es desde el amor o desde el miedo? Si sientes que tienes que poner un límite y no sabes si es que eso está bien o mal, pregúntate, ¿lo estoy poniendo desde el amor a mí mismo? ¿Desde el amor a mí misma? ¿Desde el amor a la otra persona? ¿Lo estoy poniendo para que esta relación funcione mejor? ¿O lo estoy poniendo por el miedo? ¿O quiero lastimar a alguien? ¿O quiero herir? Casi siempre queremos actuar desde el amor, pero muchas veces actuamos desde el miedo y eso es más una reacción, no una respuesta. Casi siempre actuamos desde el amor y sabemos que estamos actuando desde el amor cuando hemos pausado y nos estamos preguntando estas cosas. Solo el simple hecho de preguntarte, ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Es como una pausa tan importante, tan fundamental para dar un paso. Y al principio tal vez se va a sentir raro si es que nunca has sabido expresar tus límites,
La mayoría de casos esto es cuando eres mujer también, tiene algo que ver, hay una memoria ahí, pero, tranquila o tranquilo, no estás haciendo nada malo, no eres el malo de la película o la mala de la película. Simplemente es una emoción extraña, incómoda, que nunca has sentido antes, pero a medida que empieces a hacerlo y a practicarlo, te juro que se va a empezar a sentir mejor. Así que, ¿desde dónde estás actuando? ¿Desde el amor o desde el miedo? Gracias por compartir conmigo en este episodio, este tiempo y con tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien crees que podría servirle o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok y en Instagram como Melvio Coach. Califica mi podcast en Spotify y activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro capítulo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Y mientras tanto, les mando un gran abrazo a todos. Chao, chao.